Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver otro vídeo en la serie LLMOps y vamos a ver hoy el Model Context Protocol. Antes de empezar, mi nombre es Juan, soy un ingeniero en computación con más de 30 años de experiencia en el sector y con los últimos 10 años dedicados al mundo de la inteligencia artificial y el machine learning. Entonces, bueno, ¿qué es el MCP o el Model Context Protocol? Es un protocolo, un estándar abierto desarrollado por Anthropic a finales del año 2024 y que funciona como un puerto USB para aplicaciones de inteligencia artificial. Proporciona una forma estandarizada para que los modelos de inteligencia artificial se conecten con fuentes de datos externas, herramientas y otros sistemas. La idea es que puedas diseñar lo que conocemos o toda la vida que hemos conocido, diseñar un API para que los LLM se puedan conectar de una forma estandarizada con distintos tipos de recursos. Esta idea, que es muy conocida todos los que trabajamos en este entorno, en cualquier entorno de la tecnología, pues ya sabemos que el desarrollo de APIs, los contratos de datos y todo este tipo de cosas, algo muy habitual, pues faltaba por llegar algo así al mundo de la IA generativa. Y pues bueno, el primero que ha sacado un estándar o un protocolo que no solo se limita a los modelos de Anthropic, sino que puedes usarlo con cualquier tipo de modelo que adopte este estándar, pues permite que puedas conectar o puedas usar desde tu modelo cualquier tipo de recurso, ya sea un dato en una base de datos, en un file system, en internet, en una base de datos donde esté, ¿no? También hay integraciones pues con otros tipos de herramientas, como veis aquí, como GitHub, el Slack, Snowflake, Dropbox, un montón de tecnologías que ya están integradas. Y bueno, pues y luego por la parte de agentes y modelos, pues como veis, prácticamente todos, y si no los veis aquí, pues como a través de la Graph o la Chain o la Mindes podéis acceder a cualquier modelo, ya sea vía de comercial o no comercial, pues prácticamente todo puede usar por la parte de modelos el MCP. Y luego por la parte de data ya existen clientes integrados MCP, y luego o integraciones con MCP. En un vídeo anterior hemos visto cómo podíamos hacer esto con esta integración con el Neo4j, la base de datos gráfica. Y si no, pues como vamos a ver en el vídeo, en el ejemplo, vamos a hacer nuestra propia integración a crear nuestros propios tools. Bueno, entonces MCP resuelve el problema de la integración, básicamente. Antes, como bien sabéis, y los que lleváis trabajando en este tema, pues sabéis que bueno, cada uno de estos modelos pues tiene su API, su SDK, y bueno, pues era un lío pues conectarte a cualquier tipo de recursos. Sí es cierto que tanto OpenAI como Gemini, como Claude, como todos, LangGraph, LangChain, la Minds, te facilitaban la creación de tools, pero cada uno pues tenía sus particularidades, ¿no? Entonces, pues esto lo que ha venido a hacer es a diseñar un protocolo que, digamos, hace de pegamento entre todos los componentes que forman nuestra aplicación. Al final, como bien sabéis, lo que hacemos es crear aplicaciones y que tienen un componente específico que, bueno, pues usa un agente, un LLM o un modelo para, digamos, hacer cosas o darnos una información o resolver un problema. Como bien sabéis, las tools, que es lo que digamos
más o más nos puede llamar la atención es esto lo que hace es extender las capacidades de uso, las capacidades de acción de un propio LLM. ¿Esto qué es? Pues bueno, el LLM, pues el más grande, el que queráis, ya sea de OpenAI, de Anthropic, de Google, el que sea, pues está entrenado, puede darte mucha información o resolverte muchas cosas, pero no sabe ni de tu data privada ni sabe resolver, pues digamos, un problema matemático, un cálculo. Esto pues no están capacitados. Para eso se diseñaron los tools que digamos extendían las capacidades o extienden las capacidades de los LLM para poder hacer otras cosas, ¿no? Poder hacer cálculos, ejecutar los cálculos y con el resultado de esos cálculos pasan al LLM en forma de contexto y con ese cálculo que ha hecho el tool, pues el LLM te puede dar una respuesta digamos adecuada a la pregunta que le has hecho. Ese tool pues es simplemente pues puede ser conectarse a un API, conectarse a una base de datos, perdón, conectarse al internet o a un sistema de fichero, a cualquier sitio. Es un pedazo de código que hace una cosa, le revuelve un resultado al LLM en forma de contexto y con esa información que no la tiene como parte de su entrenamiento te devuelve un resultado o una contestación apropiada a la pregunta. Si no utilizaras el tool, pues no podría darte esa información. ¿Por qué? Porque, como os digo, los LLMs no se entrenan con la información privada de tu empresa con la que tú puedas entender. Bueno, los fundamentos, ¿cuáles son los fundamentos del Model Context Protocol? Esto, como os digo, surge como respuesta a la limitación fundamental de los modelos de lenguaje, de los LLMs, que aunque son potentes para generar texto, carecen de la capacidad nativa para interactuar con el mundo exterior. Esto es obvio, ¿no? El LLM, como se estaba diciendo, puede darte contestaciones a preguntas muy complejas, de historia, de todo lo que tú quieras. Eso va a depender de la información con la que se ha entrenado, pero todo aquello que ha pasado después de la fecha del cut-off de la data o sea, del corte de la data con la que se ha entrenado y lo que pasa en un sitio al que no tiene acceso la empresa que ha entrenado el modelo, pues todo eso le es desconocido. Esto lo que hace, pues este protocolo, como los tools en su momento, han venido a, digamos, digamos a cubrir ese hueco, ese gap que había para este problema, ¿no? Antes de que existiera MCP, pues cada integración de un modelo de la IA con una herramienta externa requería un desarrollo personalizado, creando un problema de escala cuando antes teníamos un problema de M modelos por N herramientas. M por N es un problema que crecía, digamos, de forma eh, exponencial. Y en el momento de ahora pues pasamos a tener un problema de, digamos, integrar M modelos con más N herramientas o N fuentes de datos. O sea, pues, cambiamos digamos el problema de un problema que crece de forma exponencial a un problema que crece de forma lineal, ¿no? O sea, la forma, esto ha venido, como os digo, a estandarizar el proceso de conexión y hacerlo más sencillo. Siempre que te adaptes puede que en el futuro salgan otros estándares. Parece difícil porque al final, digamos, si un estándar funciona, este estándar, como vais a ver, está basado en Fase API y en Pydantic, que son, por lo menos en la parte de Python, los estándares para desarrollar interfaces, pues parece difícil que
vaya a venir otra cosa, al menos en Python, en otro, como veréis también en otros lenguajes existe también este protocolo, pero por lo menos en Python va a ser difícil bueno, que se desarrolle esto progresará, se le dará más funcionalidades y creo que ya está. Bueno, los principales componentes de la arquitectura pues son el MCP Host, que es la aplicación donde se ejecuta los, los modelos de IA. Esto puede ser como el cloud de desktop, un entorno de desarrollo o herramientas empresariales donde está corriendo un modelo. El MCP Client, que es digamos los que se conectan a los servidores de MCP vía el protocolo MCP. El protocolo MCP no es más que una petición vía HTTPS o una query o sea, normalmente una petición vía HTTP. POST o GET, que esto es lo más estándar, y es una conexión en la que le estás pidiendo algo a un servidor de MCP que al final, pues esto, como vais a ver, es un servidor de Fast API que desarrolla una interfaz y unas rutas dentro del servidor que es las que digamos ejecutan una serie de acciones en los recursos que exponen ese servidor. Y el tercer componente, como os digo, es el servidor. O sea, tenemos el host, el cliente y el servidor, que es digamos, el programa que se conecta a los recursos, ¿no? Ya sea vía red, vía conexión TCP/IP, vía NFS o vía HTTPS. Esto depende del tipo de recurso que quieras usar, pues podrás usar cada uno. Esto al final en el MCP Server vas a desarrollar un tool y ese tool pues accederá a la herramienta vía el cliente, porque al final lo que haces es usar un cliente para conectarte a esa tecnología. ¿Cuáles son los principios claves que guían el MCP? Pues la estandarización, la apertura, es un formato abierto, es un estándar abierto, gratuito, no hay que pagar licencia, puede usarlo cualquiera. Como os decía también, hay una serie de servidores, una serie de clientes que luego, o sea, tenemos clientes Python, TypeScript, Java, Kotlin, C# and Swift, con lo cual todos estos lenguajes ya tienen ya han implementado el framework, con lo cual podéis tener disposición de interfaces de SDKs de desarrollo en todos esos lenguajes. Entonces, como os digo, es un protocolo abierto, con lo cual cualquiera puede, digamos, crear un cliente o un servidor siempre y cuando sigas el protocolo o el estándar. Es libre de uso para cualquiera que quiera usarlo. Otro de los principios es la interoperabilidad, que es la independencia del modelo. Puedes usarlo con cualquier modelo, o sea, no está limitado al uso, aunque lo haya desarrollado Anthropic, no está solo limitado a usar los modelos Claude, es abierto a cualquier modelo disponible ya sea comercial o no comercial. La seguridad, o sea, como es una arquitectura al final cliente-servidor, la forma en la que te conectas a la seguridad, pues autenticar todas las peticiones, pedir, desarrollar distintos tipos o capas de autenticación y autorización. Hay un control de acceso y protección de datos incorporados en el diseño, o sea, esto ya está embebido en el diseño de la seguridad, o sea que esto es bueno, bastante bueno, ya que, bueno, como
es algo que normalmente no solemos darle demasiada importancia. Nos dedicamos a la funcionalidad y la seguridad pues siempre queda como un non-functional requirement muchas veces. Entonces lo dejamos un poco de lado y nos centramos en que el tema funcione, que funcione adecuadamente, pero muchas veces nos olvidamos de que esto pues a lo mejor, sobre todo en un entorno empresarial, solo lo puede usar un determinado grupo o no tiene que tener acceso a internet, etcétera, etcétera. Hoy día y más hoy día con todos los problemas que hay de ciberseguridad, pues es muy importante que el protocolo tenga embebido todos los principios de seguridad, tanto en el desarrollo como en las comunicaciones. Muy bien. Vamos a ver, y ahora vamos a ver cuáles son los componentes principales, los conceptos principales. El servidor es el puente entre los modelos y los sistemas internos. Actúa como el server, actúa como un intermediario entre los modelos IA y los sistemas internos, exponiendo las capacidades a través de una interfaz estandarizada. Funciona como un traductor bidireccional, convirtiendo las peticiones del modelo en acciones específicas sobre sistemas externos y devolviendo en un formato que el modelo pueda comprender. Los servidores implementan el protocolo JSON RPC 2.0 y soportan múltiples mecanismos de transporte como el STDI, estándar entrada y salida estándar para servidores locales, y el SSE o WebSockets para los servers and events, que esto es lo que vamos a ver hoy, y el WebSockets. Luego, en la práctica existen servidores MCP para diversos sistemas como bases de datos, Postgres, MongoDB. En el vídeo que os comenté, que subí hace unos días, en el cual os explicaba cómo crear un agente inteligente para hablar con tu Graph, con tu Graph Database, con Neo4j, pues ahí estábamos utilizando un cliente, o sea, un servidor que se conectaba con un, o sea, que hacía de interfaz para conectarse con el Neo4j. Luego el cliente estaba siendo en ese caso el Claude, el Claude Desktop, la herramienta de escritorio diseñada por Anthropic, y el servidor corría en la misma máquina y se conectaba al servidor de Neo4j. Os recomiendo que le echéis un vistazo. Lo veremos más en detalle en otro vídeo posterior que tengo pensado hacer, en el cual nos vamos a centrar en exclusiva en la herramienta de Claude AI, Claude App, que es muy interesante. Esa herramienta está actuando como host y como cliente, que se conecta a múltiples servidores de MCP. ¿Qué más? Los recursos son las fuentes de datos estructurados. Los recursos estos son los recursos en MCP, son fuentes de datos estructurados y son similares a los puntos GET en una RESTful API, en una REST API. Proporciona la información sin realizar cálculos y forma parte del contexto que el modelo utiliza para generar las respuestas. Las características principales de los recursos es que se pueden acceder mediante una ruta única en formato de nombre identificador, pueden tener parámetros opcionales para personalizar la consulta, devuelven datos estructurados en formato JSON y no modifican el estado de los sistemas externos, o sea que no tiene efectos secundarios. Luego tenemos los tools. Esto seguramente es lo que más conocéis, que son las herramientas en MCP, son funciones que los modelos pueden invocar para ejecutar acciones específicas, similar a los modelos POS en una API REST, exacto. O sea, tú mandas, esto es como mandarle una información al servidor, con eso se hace algo y te devuelve un resultado. Esto es lo que hace un tool. Esto lo hemos visto muchísimo en el canal con LangGraph, y aquí es exactamente el mismo concepto, exactamente lo mismo. Lo único que aquí
han diseñado un interfaz para que esto puedas utilizarlo con cualquier modelo. Es exactamente lo mismo que hace LangGraph o LangChain con las integraciones que tiene con los distintos. Como veis, LangChain o Llama Index lo que ha hecho ha sido la integración con todos los este era el problema que tiene LangChain o LangGraph, es que cada LLM implica una integración con ese LLM, tiene una clase o una integración con los modelos de Gemini, con los modelos de OpenAI, con los modelos de Hugging Face, con los modelos, todos los modelos. Luego tiene integraciones con los parsers de datos, integraciones con las bases de datos, todo es una integración con un elemento, y el LangChain hace de glue, de pegamento entre todos ellos. Esto es lo que ha venido a resolver el Model Context Protocol. Estableces una API, una forma de conectarse, y el que se tiene que adaptar al API es el fabricante, ya sea de una tecnología de datos, una tecnología de storage, una tecnología de HTTP, una search engine, cualquier cosa que quiera formar parte del ecosistema MCP tiene que adoptar el protocolo, con lo cual en vez de cargarse la tecnología, en concreto la librería, el que se encarga es el fabricante, que es mucho más sencillo, todos hablan el mismo lenguaje y es mucho más fácil interconectarse con cualquier herramienta. Entonces, lo dicho, las funciones, esto lo hemos visto muchísimo y vamos a ver parte de todo lo que hemos visto con en la serie de RAG Finance, en el cual hacíamos herramientas que implementan digamos estrategias de trading y cosas. Pues vamos a verlo, pero transformado en tools que van a estar en un servidor MCP y que luego vamos a interactuar con ellas a través de un cliente MCP, que también estará con eso. Vais a ver lo mismo que hemos hecho en 3 vídeos anteriores en la serie de RAG Finance, lo vamos a ver todo en uno y vais a ver lo sencillo que es usarlo. ¿Qué más hay? Pues tenemos los prompts, que es otro de los componentes, que son plantillas predefinidas que estructuran las interacciones entre el usuario, el modelo y las herramientas disponibles. Actúan como guías estandarizadas que optimizan las consultas para casos de uso específicos. Luego tenemos otro componente, imágenes, que el servidor MCP te puede ayudar a que, si estás trabajando con un modelo multimodal o con un modelo que genera imágenes, pues esto te va a ayudar a manipular la imagen y hacerla disponible en el formato adecuado para que el LLM la entienda. O sea, no vas a tener que hacerlo tú, simplemente le pasas por ejemplo, el path de la imagen y mandando el path de la imagen, el propio componente del servidor va a hacer todo lo que necesita en tema de transformación para que el LLM pueda usar esa imagen para el propósito que sea. Y el último que tenemos es el contexto, que es el entorno informativo en el que opera el modelo de IA, incluyendo los datos, las herramientas y los recursos disponibles durante la integración. Funciona como la memoria de trabajo del sistema, proporcionando la información necesaria para generar respuestas precisas. Al final del vídeo os pasaré todos los links para que, esto es público, tampoco os podéis echar un vistazo. Esta web está mantenida por la gente de Anthropic. Como veis, os explicaba antes, tenemos SDKs para estos 6 lenguajes. Entre Python y César, pues yo creo, Java, ya veis, y TypeScript, yo creo que está cubierto, si no es el 100% de todo lo que podáis tener, pues prácticamente el 100% de todo.
Tenéis aquí ejemplos, tenéis toda la información que necesitáis. ¿De acuerdo? Vamos a centrarnos en el Python. Haremos también seguramente algo en C# para la comunidad que trabaja con ese lenguaje. Ya sabéis que tenemos una serie de listas en el canal para programadores de C#, en las que hemos estado haciendo durante meses algunas cosas, transformando cosas, lo mismo que hacíamos en Python, pues lo hacíamos en C#, y bueno, en .NET, para ser más preciso. Y bueno, pues vamos a ver ahora un poco tanto la instalación. He creado una aplicación que luego subiré al servidor, perdón, al repositorio, y hoy vamos a ver un poco cómo funciona esto. Vale, bien, pues para lo primero, tenemos que crearnos el entorno. Tenemos aquí, os voy a poner un readme. Entonces creo que tengo por aquí para que lo podamos ver. No sé si quiere, efectivamente, aquí tenemos. Bueno, ya lo recomienda el propio fabricante, pues digamos el fabricante, la gente de Anthropic, usar el UV, que es el Universal Virtual Environment. Os podéis echar un vistazo a ver si lo abro. Creo que está por aquí. Esto es una librería que está desarrollado en Rust. Es bastante rápida, sorprendente lo rápido que funciona. Aquí tenéis cómo se instala y sirve para crear entornos virtuales en Python. Funciona muy bien, la verdad que es sorprendente. Pues seguramente hagamos un vídeo también de cómo instalar los entornos virtuales con esta herramienta. Aquí os voy a pasar cómo se instala. Bueno, este es copy paste de lo que hemos hecho ahí y cómo vamos a crear el servidor. Bueno, esta imagen, bueno, de alguna información que he estado leyendo, pero aquí vamos a utilizar otro ejemplo, que son cosas que ya hemos visto, como os digo, en el servidor perdón, en el canal. Pero en principio lo que tenemos que hacer, como os digo, es nos instalamos el V. Aquí tenéis cómo instalarlo en Linux o en Mac. Aquí tenemos cómo instalarlo en Windows vía el PowerShell, y una vez que tenéis el V instalado, pues como veis aquí, es un ejecutable en Windows. Y bueno, pues nos permite añadir, crear entornos virtuales. Con VEnt creamos un entorno virtual, como veis aquí, VEnt, creas un entorno virtual, y una vez que te ha creado el entorno virtual, lo activas depende si estás en Linux o en Windows, con uno de estos dos comandos que tienes. Una vez que has activado el entorno virtual, pues añades, esto lo que te hace es crearte un proyecto Python con su fichero tom, y en ese fichero tom, pues bueno, luego le puedes meter las dependencias. Para meter dependencias en el tom, pues simplemente uvadd y instalas todo lo que necesitas. Aquí, para este ejemplo, os paso todo lo que necesitáis instalar en el entorno virtual, ¿de acuerdo? Una vez activado. Luego, la estructura, bueno, esto es como vosotros queráis, pero en principio, pues yo aquí me he creado una carpeta donde tengo todos los tools, una carpeta donde tengo los ficheros de ayuda, o de soporte para las tools,
este de data, no lo estamos usando, este otro ejemplo que he estado preparando mucho más sencillo, pero bueno, al final he preferido hacerlo con estas tools que ya había diseñado para la serie de Rack Finance. Y bueno, tenemos todo lo que son los tools, que son al final pues un tool, como se explicaba en la serie, en toda la parte que hemos hecho de Rack, pues como se dice, es un método el cual pues hace algo. Tanto en Landgraph como aquí, el tool tiene una forma muy concreta. El tool, digamos que sigue la estructura de Pydantic, o sea, tienes que, digamos que, declarar los tipos de datos que tiene. Esto va a ayudar al LLM a usarlo. Y entonces, pues, tanto lo mismo que os explicaba en la parte de, de Rack con Landgraph o con LangChain, esto aquí funciona exactamente lo mismo. En Landgraph, pues si os acordáis, importábamos tools, y aquí lo que haces es utilizar el MCP. O sea, vamos a ir al ejemplo final, que es el cliente y el servidor, que son estos dos ficheros que tenemos aquí, porque esto aquí se está mezclando un poco, lo estoy mezclando un poco, disculpar, con lo que haremos en el siguiente vídeo en el que veamos el Cloud AI. Aquí vamos a utilizar estos dos ficheros de aquí, el MCP Client SSH Chat y el MCP Server SS.py. El PI Project Tom, que es digamos, el fichero del proyecto que ha creado el V, y estos tres ficheros son los que os van a valer para este ejemplo. Vamos a irnos al servidor. En el servidor, pues, como os decía, bueno, importamos nuestras librerías, cargamos el entorno, aunque aquí el entorno lo cargarías si tendrías que conectarte, por ejemplo, a un API. Como yo estoy usando aquí el Yahoo Finance, no necesito en principio ninguna aquí para conectarme, con lo cual no necesitaría cargar el entorno. No obstante, si tenéis, vais a usar un API, una conexión a una base de datos, cualquier cosa, lo lógico es meterlo en vuestro fichero de entorno, y luego pues ahí metéis las claves, las cadenas de conexión, todo lo que sea. Bueno, como veis, esto, los que estáis familiarizados con Fast API, pues es exactamente lo mismo. Aquí han creado una extensión de una clase que se llama Fast MCP, que es un servidor de Fast API al cual le pasas un nombre, y bueno, pues creas la aplicación como hacíamos en Fast API, pues aquí creas una aplicación Fast MCP. Aquí definimos el SS Server Transport. Aquí no nos vamos a meter demasiado, esto es una forma de comunicarse cliente-servidor entre es un protocolo, o sea, que se llama, un protocolo de comunicación entre cliente y servidor. Lo veremos en más detalle en un vídeo posterior. Hoy no nos meteremos demasiado en ello. ¿Cómo diseñar, cómo crear una tool? Pues como exactamente igual. Lo único que he hecho aquí para crear las tools ha sido simplemente cambiarles el decorador. Esta misma tool, si veis los vídeos que tenemos en el Rack Finance, son exactamente las mismas que he utilizado con Landgraph, pero ahora los utilizo con el MCP. Lo único que he tenido que cambiar, como os digo, en Landgraph utilizas el tool, y aquí, una vez que has creado el FastMCP, pues utilizas el decorador MCP tool. Pero el contenido es exactamente el mismo que
el que uso en Landgraph. No he cambiado ni una coma, para que os hagáis una idea. Y lo sencillo que es pasar, por eso en otro vídeo que veremos también más adelante, veremos cómo utilizar Landgraph y Landchain con el propio MCP. Y esto, bueno, no sé cómo hará, posiblemente cambien algo esta gente de Landchain en todas sus librerías, porque esto les va, bueno, en principio les va a hacer bastante más fácil la vida, ¿no? Ya que en vez de tener que integrarse con todas las tecnologías, van a poder hacer utilizando el protocolo. Como veis, todas estas son tools que tenía ya desarrolladas. Aquí, por ejemplo, esta es una tool que calcula el MAC score. Esto es un, un indicador técnico para la gente que trabajáis en finanzas. Esto es uno de los indicadores, el MAC. Como veis aquí, bueno, es un indicador técnico para que nos indica qué bueno o qué malo es hacer una inversión en un momento determinado, ¿no? Esto lo utilizan los traders para, digamos, ver cuál es el estado. Aquí, como veis, estoy haciendo una serie de cálculos, me conecto al Yahoo Finance, calculo unas exponencial, weighted moving average, bla bla bla, y bueno, creo un score y devuelvo un mensaje. Aquí estoy calculando utilizando otro indicador que es el Donchian Channel, es otro indicador técnico en el trading, y bueno, pues lo mismo. Como veis, todos los tools tienen una serie de parámetros. Normalmente lo que se suele hacer es utilizar un valor por defecto siempre que se pueda, y luego donde no, por ejemplo, el símbolo, esto es el símbolo el ticket que se suele utilizar en las herramientas de búsqueda de información financiera, como pueda ser Yahoo Finance, el Bloomberg, Reuters. Cualquiera de estas herramientas pues utilizan un indicador. En Yahoo Finance es el ticket, en el ISIN, el Telecourse ID, en Telecourse, dependiendo de la herramienta que utilizas, pues tiene un indicador a otro. Aquí es el ticker, es uno de los más famosos, más conocidos, es prácticamente un estándar en todas las herramientas financieras, que identifica el activo financiero con una abreviatura. Tesla es TLSA, Apple AAPL, etcétera, VS, que es un banco suizo, VS, Microsoft es MSTF, etcétera. Es una abreviatura, es un identificador para la acción, se suele utilizar muchísimo, ya os digo, en todo este tipo de herramientas de información financiera. Bueno, pues aquí, como veis, diseño una serie de tools que hacen una serie de cálculos. Bajan la información de Yahoo Finance, hacen una serie de cálculos y devuelven una información, ¿no? Y esta información luego la va a usar el LLM para, digamos, devolverte, o sea, darte una respuesta a la pregunta que le has hecho. Aquí hago una combinación del MAC Score con Donchian Score, y dependiendo del cálculo del indicador combinado, pues le devuelvo una señal de compra, de venta, fuerte, no fuerte, neutral, que mantenga la posición, etcétera. Como veis, es todo código, y vamos devolviendo una información en forma de texto, en este caso al LLM. O sea, esto hace, como veis, está haciendo de forma dinámica, se está conectando a un API que es Yahoo Finance, hace una serie de cálculos,
crea una información y se la devuelve luego al LLM como contexto para que te dé la respuesta. Aquí estoy calculando otra estrategia que es Bollinger Bands, combinado con Fibonacci Retracement. Es otra de las estrategias de trading que hemos visto en vídeos en el canal. Aquí hace todo en uno. En el otro lo dividimos en tres herramientas diferentes. Y como veis, son una serie de cálculos que esto, digamos que no lo sabe hacer el LLM, lo estamos haciendo en código y produciendo una información que el LLM es incapaz de conocer. Lo mismo que la calculo aquí y estoy dando un valor y luego le voy a pedir al LLM que en base a la pregunta que le formulo, pues y el cálculo que se ha hecho, esta información del cálculo se retorna al LLM y eso es lo que va a hacer. Esta información va a servir de contexto para que luego el LLM te contesta. Luego lo vamos a ver. Aquí calculo otro indicador técnico que es el Bollinger Bands Z-Score y aquí estamos como estamos calculando, ¿vale? Aquí creamos un método para manejar el protocolo, el SSE, y definimos las rutas, que en un servidor SSE, pues como veis aquí tiene dos puntos de entrada, el de mensajes y el de SSE, y luego, bueno, para los que conocéis Face API, pues es lo más sencillo del mundo, es crear la aplicación y servirla con el Ubicorn. ¿De acuerdo? Esto sería el servidor. El servidor, como veis, es el que se está conectando, si recordáis la presentación, se está conectando a los recursos. Estas tools que yo he creado pues servirían pues para conectarse, ahora se están conectando a Yahoo Finance, que sería algo como esto, similar a esto, pero podréis estar conectando, leer un fichero, un CSV, conectaros a una base de datos, hacéis unos cálculos y devolvéis una información. Como os decía en el vídeo que hicimos la semana pasada, creo que fue, en el que nos conectábamos a Neo4j, simplemente lo que estábamos haciendo es en el MCP server nos conectábamos a Neo4j y se hacía queries. Es una conexión, es un wrapper al cliente de Neo4j que se conecta a una base de datos gráfica, hace una query y devuelve el resultado al LLM que está en el MCP host. Un cliente ha pedido esa información se conecta al MCP server, que es el que tiene la conexión real en este caso con el Neo4j. En mi caso el MCP host era el Cloud AI, que lo tengo aquí, ya lo veremos en el próximo día. El MCP client era uno de las conexiones que tenía definidas el MCP host, y el MCP server lo tenía definido y era no más que un MCP server que ya tiene predefinido Neo4j para conectarse a las bases de datos gráficas. Si esto, como os digo, profundizaremos en ello y también en el uso del cloud de AI de la aplicación, ¿no? Y como veis, si os ponía esto, ya existen para conectarse. Veremos también la parte de GitHub con Cloud y Google Drive, Dropbox, que también están integrados, y tenemos ahí pendiente también el tema de Crew AI, que está en el pipeline para verlo en el futuro próximo, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver el cliente. El cliente, pues bueno, lo que vamos a hacer es lo mismo. Aquí
aquí sí que cargamos aquí vamos a necesitar las APIs para conectarse al cliente. Como veis aquí, defino una conexión a un cliente, me voy a conectar a OpenAI. Aquí este es el host, esta es la parte que voy a utilizar como host y como cliente que se conecta a un modelo. Este modelo es el que va a utilizar las tools que tengo en el servidor, ¿de acuerdo? Pero el LM que voy a usar, que digamos a través del protocolo MCP, usará las tools que tenemos definidas en el servidor SSE. Aquí tenemos un prompt para identificar las tools. Entonces lo que va a hacer este método es hacer una query al servidor MCP y para descubrir qué tipo de tools tiene. Es importante cuando se define el tool, todos estos parámetros que veis aquí, el nombre, todo esto se saca de la información que tú configuras aquí. O sea, el nombre que se le da a la tool es el nombre del método. Entonces, el LLM va a decidir usar uno u otro de las tools que tienes en el servidor, dependiendo del nombre que tienes y las explicaciones que des en la descripción de la esto, así como los parámetros que tienes y la explicación que des de los parámetros. Por eso es muy importante cuando diseñas las tools, pues ser lo más explícito posible de lo que hace, hacer una explicación concisa y detallada de lo que hace el tool, darle un nombre apropiado, es muy importante para que el LLM cuando haga esta query pues sepa, oh, oye, mira, tengo disponibles estas tools, y el LM decida si usar una tool o utilizar la inteligencia que tiene embebida por su entrenamiento para contestarte la respuesta. Aquí lo que vamos a hacer es, aquí diseñamos otro prompt para que va a utilizar digamos que es como la información del sistema, el mensaje de sistema, y aquí lo que se utiliza este prompt es para interactuar entre el usuario y el servidor y decidir si en base a la pregunta que le estás haciendo, ahora vamos a hacer una conversación, un chat con el modelo, y el modelo va a decidir si en base a la pregunta que tú le estás haciendo necesita usar un tool que tiene disponible en el servidor, el cual ha obtenido por esta query, va a decidir si usar un tool o no usar un tool, ¿de acuerdo? En base a la pregunta que le estés haciendo. Esto es la forma de conectarse con el servidor. Como veis aquí está conectándose a la ruta SSE. Esto es prácticamente estándar. Esto simplemente aquí veis que se establece una sesión de cliente. Esto lo hacemos así porque vamos a hacer un chat. Si no, podríais tener no necesitaríais establecer una sesión con el cliente. Por eso también estamos utilizando el protocolo SSE. Entonces inicializamos la sesión, listamos las tools que tenemos disponibles. Esto lo podéis quitar si queréis. Esto lo tengo simplemente para debugging. Y luego la respuesta, como veis aquí el LLM client, que es el que hemos definido arriba, ¿vale? O sea, llamamos aquí a este modelo con el prompt que digamos que hemos extraído de la pregunta. Le mandamos las tools, la query y la memoria, que vamos a utilizar una memoria también para que el modelo, un segundo,
Perdonad. Y bueno, aquí, como veis, aquí simplemente macheamos la respuesta y bueno, seguimos procesando. En principio, todo esto al final es para ver si lo que nos está devolviendo el LLM es un mensaje en formato JSON. Teóricamente, lo que tendríamos que estar devolviendo en vez de texto, esto cuando os he dicho que, que tenía que no tenía que no he hecho ningún cambio, tendría que haber hecho algún cambio que era pues retornar un mensaje en formato JSON, aunque fuera texto, pero tendría que haber retornado en formato JSON para poder manejar esto. Pues he tenido que cambiar un poco el cliente para que maneje los dos casos, ya sea que me respondes en JSON o que el servidor me responde JSON o que me responde con una string. Pero bueno, en principio esto se tendría que simplificar un poco más. Lo único que lo he hecho ha sido más, digamos, resistente a fallos, ¿no? Y aquí en el propio main, pues simplemente lo que estoy haciendo pues es crearme un bucle infinito con una memoria y, digamos, hasta que no le diga que va a salir, pues simplemente voy a estar interactuando con el servidor, con el LLM y con el MCP server. ¿De acuerdo? Y ahora pues vamos a ver esto corriendo en acción. Por un lado tenemos el servidor, lo voy a arrancar. O sea, para arrancar el servidor entráis en el entorno que os habéis creado. En este caso, en el entorno V que os habéis creado. Y nada, como veis aquí estoy lanzando el mcp server.py. Y como veréis aquí, simplemente pues va a levantar un servidor Fast API. Esto, los que conocéis la herramienta, pues es un servidor Ubicon y está corriendo en el puerto 8100. En el otro, en la otra, a ver dónde está. Bueno, aquí le voy a decir bye, que esto es las pruebas que está haciendo See You Later. Y aquí pues estoy en el mismo y lo que voy a hacer es ejecutar el ChatPay. ¿De acuerdo? Y entonces ahora le voy a decir, pues vamos a preguntarle, perdón, vamos a decirle, pues por ejemplo, que perdón un segundito. A ver, una de las preguntas es por ejemplo, recomendarme si comprar o vender aquí vamos a decirle Tesla, por ejemplo, utilizando una de las estrategias de inversión. Tesla, vamos a para los que no estáis familiarizados con la herramienta de Yahoo Finance, Tesla tiene el ticket TLSA. A ver si os lo encuentro. Y bueno, lo veremos ahora en los logs. Pero como veis le dice recomendar si comprar o vender Tesla basado en los cálculos de Bollinger Bands y Fibonacci Retracement Strategy Score, ¿no? Que es uno de las tools que tengo diseñadas en el servidor. Le paso el periodo de un año, la ventana para hacer los cálculos de las Bollinger Bands y usarme los 4 días para el score. Esto se lo paso, vais a ver aquí ya está interactuando con el servidor. Aquí lo que hemos hecho ha sido primero listar todas las tools que tenía. Aquí va a utilizar, como veis aquí, decide utilizar
la tool Calculate Bollinger Fibonacci Score, veis aquí ya ha traducido directamente al ticket de Tesla y está utilizando los parámetros adecuados. Como veis aquí lo que responde el tools, la tool, el símbolo Tesla, periodo de bajada 1 año, 20 años, los niveles de Fibonacci, y estos son los últimos días de trading. Fijaros en las fechas, esto es el 9, hoy estamos a 10 de mayo del 2025. ¿Por qué el último día de trading? Obviamente porque el último día de trading de la bolsa americana es el viernes, que era ayer, día 9 del 5. Calcula para ayer, para el día 8, para el día 7 y para el día 6. Son los últimos. Le he pedido que calculara los 4 últimos días. ¿De acuerdo? Y en base a los 4 últimos días, o sea, cada día está dando una señal de hold. La estrategia nos da -4, -3, -12, -12. Todos los días está recomendando hold. Y en base, y ahora el LLM, con la información que le ha devuelto la tool, la respuesta del LLM es hold signal, ¿vale? O sea que mantengamos la posición. Ahora, usa el Bollinger Z-Score, que es otra de las tools. Entonces, ahora le estoy pidiendo que utilice otra de las tools, que es el Bollinger Z-Score. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, ahora él decide calculate el tool, respuesta por el LLM, calculate Bollinger Z-Score, símbolo Tesla y el periodo 30 días. ¿Vale? Y entonces la respuesta de la gente nos dice, utilizando este indicador técnico, el Bollinger Z-Score, nos dice que también paremos. Y ahora vamos a utilizar el otro, que es utilizar esta misma tool, pero con el otro, con la otra estrategia, el otro indicador técnico que he creado, que es el MAC combinado con Donchian Channel. Supongo que a algunos de vosotros os sonará chino alguna de estas cosas, pero bueno, quería hacer alguna demostración de algo bastante complejo para que veáis cómo el LM era capaz de entender el lenguaje natural. Y ahora le estoy diciendo si comprar o vender Tesla basada en las calculaciones del McDonald's Combined Score, que use un periodo de datos de 6 meses y una ventana de 20 días con y los parámetros para el cálculo de MAC, que es otro indicador técnico, eh, la Moving Average Fast, que llaman, de 12 días, la Slow de 20, la lenta de 26 días y una señal de periodo de 26. Vamos a ver qué es lo que nos dice esto, que como veis aquí, Calculate Combinate, ¿qué tool va a elegir? Calculate Combinate Score Match Donchian Channel. Entonces, la respuesta de la gente basada en las calculaciones, el último Combined Score for Tesla es 20,98, el Math Score es 0,63 y Donchian Channel 41,34. La Trading Signal es neutral, sugiere que es prudente parar antes que vender a este tiempo. Como veis,
estamos interactuando con un agente, con un LLM. El LLM usa las tools que tenemos. Ahora le vamos a preguntar, eh, por ejemplo, algo que no le estamos pasando ninguna indicación. O sea, esto no va a utilizar, bueno, no debería utilizar las herramientas. Lo que quería demostraros en esto es que cómo, vamos a hacerle otra pregunta más sencilla. Eh, o una pregunta que no tenga nada que ver con las herramientas para que use en vez de las herramientas use la información que tiene. Translate how are you to French. Ahora no debería utilizar ninguna herramienta. Ahí está. Como veis, respond to user. Lo que os quiero decir es que, como veis aquí, el LLM comenzaba. Comenzaba, exacto. El LLM lo que ha hecho ha sido, bueno, tengo, como veis, tiene aquí el contexto de todo lo que ha estado utilizando antes, pero le hago ahora una pregunta que no tiene nada que ver con el tema financiero, con lo cual no va a ir por ese, o sea, no hay una, como veis aquí, no hay una respuesta, y entonces lo que hace el LM simplemente es usar la inteligencia, digamos, que tiene de su entrenamiento y te da una respuesta. Ahora simplemente nos salimos y ya terminamos. Esto es un simple ejemplo de un montón de cosas que vamos a poder hacer. Vamos a seguir viendo cómo utilizar tanto o diseñar clientes, servidores para otros propósitos. He querido hacer esto para que podáis comparar con otra tecnología como es LangGraph. Todo esto está en vídeos en el canal de cómo implementar cómo crear agentes inteligentes que te implementan estas estrategias de inversión, estos indicadores técnicos y cómo analizarlos. Y quería enseñarlo para que pudierais comparar cómo se hace con una tecnología como LangGraph y con el Model Context Protocol, ya que si hacía otra cosa que pues se puede entender el concepto, pero posiblemente digamos que iba a ser más complicado comparar con otra cosa que ya podríais haber visto. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya interesado, os haya gustado el tema. Ya os digo, es un tema que está revolucionando todo el tema de IA ahora mismo. Se está, bueno, ha venido como un estándar y para eso es, ¿no? De hecho, para que todos puedan comunicarse con todos. Es una idea fantástica y yo os recomiendo que vayáis o hagáis cosas en este camino, porque os va a facilitar la vida muchísimo. Los que tenéis experiencia en el mundo del desarrollo de la inteligencia artificial, pues conoceréis lo complicado que es, que ha sido, que sigue siendo todavía, porque esto acaba de empezar, el desarrollar aplicaciones con
que tengan componentes de inteligencia artificial y bueno, pues si ya tienes que hacer integraciones con todos esos, esto nos va a ayudar muchísimo, nos va a facilitar muchísimo la vida. Os lo garantizo, es algo que nos va a ayudar muchísimo. Bueno, eso es todo, lo dicho, espero que os haya gustado, si es así, pues ya sabéis, darle un like al vídeo, suscribiros al canal si no estáis suscritos y compartir y hacer comentarios en el vídeo para que así me ayudáis a crecer en YouTube. Venga, un saludo, hasta pronto.